Muy buenas noches y bendecidos y bienvenidos a otro miércoles de estudio bíblico y de oración. En esta noche le damos gracias al Señor por otro estudio que nos permite tener. En esta noche estamos en el volumen número 9 y el tomo número 3. Ahora la velocidad va a cambiar un poquito. Los pasados dos estudios estuvimos hablando de los temperamentos. ¿A cuánto les edificó lo de los temperamentos? El conocerse, el saber por qué somos como somos. Hoy nuevamente damos un giro de 180 grados y entramos al estudio de las epístolas paulinas, que son las primeras que estamos estudiando. En esta noche, pienso que el estudio de esta noche es una de las cartas más excitantes que jamás Pablo escribió. Esta carta del apóstol Pablo, obviamente nos está refiriendo a la carta de los Efesios. En este estudio veremos muchos datos interesantes de la gente de este pueblo y de algunas de las costumbres que imperaban en aquellos tiempos. Éfeso era una de las regiones cerca del mar y se distinguía por la arquitectura griega, aparte de las influencias de los pensadores e ilustres de aquella época. Grecia fue un sitio donde abundó mucho la cultura, el arte, allí habían pensadores y demás. Esperamos que ustedes sean edificados en esta noche con esta clase. La carta a los Efesios, Nerio, súbele un poquito el gain, un poquitito porque no responde bien. El trasfondo histórico general, todos estos datos, ahí está. Lo vamos a estar diluyendo en esta noche. Vamos a estar hablando de muchas cosas que caracterizaron a Éfeso, siendo una ciudad tan importante. Se afirma por la mayoría de los exégetas que Pablo fue el que escribió esta carta, aunque yo encontré dos fuentes de dos personas que difieren y dicen que la carta pudo haber sido escrita por alguien que o lo conocía o había estado con él. Yo obviamente no comparto esa idea. Yo sí sé que fue Pablo. Hay muchas cosas personales. Se estima también que la carta fue escrita cerca del año 61 al 63, para la misma fecha a Colosenses, a Filipenses y a Filemón. Y esto afirma, cuando vemos esto, que definitivamente esta carta fue escrita desde Roma. Y cuando Pablo escribió esta carta, Pablo estaba preso. Eso en mente, porque eso es bien importante. Pablo estaba preso. Vamos a ver la primera cita. La primera cita está en Efesios, el capítulo 3. María, ¿puedes poner el Easy Worship? ¿Se puede poner? Tenemos un problemita ahí con el sistema de audiovisuales. No sé si se puede poner. Pero en el capítulo 3, versículo 1, cuando Pablo habla acerca de su estado, Pablo dice claramente, mis prisiones, ¿ok? En el capítulo 4 y versículo 1, cuando Pablo vuelve y habla otra vez, Pablo dice, mis prisiones. Yo le voy a leer esos versículos, ya que no los podemos ver en pantalla, pero yo se los voy a leer. El primero, apúntelo ahí en sus notas porque es bien importante. El primero está en Efesios, el capítulo 3, versículo 1. Mire cómo Pablo dice. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Muchas personas pensaban que cuando Pablo decía esto, estaba diciendo que ser prisionero de Cristo, él estaba hablando de quizás algún estatus como cristiano. No, Pablo estaba hablando de su condición. Él estaba preso en Roma. En el capítulo 4, cuando usted encuentra nuevamente el apóstol hablando otra vez, mire cómo el apóstol dice en el capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando Pablo dice ahí, yo preso en el Señor, nuevamente
está identificando su estatus de que él estaba preso, ¿ok? Ahora, en el capítulo 6 de Efesios, en el capítulo 6, vamos a ver el versículo 21. Mire cómo habla el hombre de Dios nuevamente. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Es bien importante que entendamos que cuando Pablo esta carta de los Efesios la mandó con Tíquico, y con Tíquico acompañaba Onésimo. Onésimo estaba con Tíquico cuando él llevó esa carta, ¿ok? Y entonces, ¿para dónde iba Onésimo? ¿Alguien que me diga? ¿Para dónde iba Onésimo? Onésimo iba con Tíquico a ver a Filemón, porque un problema con Onésimo, porque Onésimo pues parece que le había robado un dinerito, y entonces Pablo, después de haber pasado un tiempo con Onésimo, se lo recomienda nuevamente a Filemón y le dice, ahí te lo estoy enviando, espero que lo recibas y que lo trates como yo lo trataría. Así que Onésimo iba con Tíquico porque él iba a reunirse nuevamente, a encontrarse con su viejo amo o jefe, que fue Filemón. Él llevaba la carta que usted lee de Filemón, que la vamos a ver más tarde. También, obviamente, Tíquico se cree que llevaba la carta de Filipenses y llevaba la carta de Colosenses. Pablo escribió esas 4 cartas mientras estuvo preso, ¿ok? Vamos a hablar un poquito del propósito y contenido de la carta. Se considera como la carta más importante de Pablo para la iglesia cristiana. Dijimos anteriormente que los Romanos era la carta más completa porque era dirigida a todas las nacionalidades que vivían en Roma, como habíamos dicho. Sin embargo, a Efesios se le conoce como la carta de los misterios, porque en ella el apóstol Pablo verdaderamente dedicó tiempo hablando de lo que sucedió en el tercer cielo. Usted va a encontrar que en la carta de los Efesios no hay muchas referencias bíblicas del Viejo Testamento como usted encuentra en las otras cartas. No las hay, por la sencilla razón de que lo que Pablo habló en la carta a los Efesios fue algo bien profundo. Y por eso es que usted y yo de ahí hemos sacado tantas verdades maravillosas. Alguien que me diga, por ejemplo, una de las cosas que dice Efesios 1:3, ¿qué dice? Bendecido con toda bendición. Efesios 1:11, ¿qué dice Efesios 1:11? Alguien que me diga. Efesios 1:11, ¿qué dice Sofía? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Fíjate, en la carta de Efesios tú encuentras esa verdad maravillosa, porque Efesios era extremadamente importante para los creyentes, ¿ok? Ahora, es notorio que en esta carta, especialmente la de los Colosenses, precisamente porque es una carta que también encierra misterios del reino de Dios, en realidad que los judíos no estuvieron dispuestos a creer. Pablo habló muchas cosas que sencillamente los judíos no las aceptaron porque ellos estaban muy arraigados a los escritos de Moisés y obviamente no pudieron, ¿verdad? Ahora, en esta carta vemos además un contenido profundo de preexistencia, predestinación, caminos ordenados de antemano y muchas otras verdades para el creyente, y abundan muchísimas. Ahora, el contenido es profundo porque Éfeso era una ciudad poblada de gente culta, de gente inteligente, con trasfondos académicos y tradiciones enseñadas por siglos antes.
acerca de las divinidades. Mira las cosas que se hablaba en Éfeso: divinidades, otros dioses, las fuerzas del universo, la naturaleza, como es característico de la historia y la mitología griega. ¿De dónde usted cree que salen todos esos inventos del planeta Marte? Tú estás así hoy porque es que Urano no está alineado, y hasta que Júpiter no llegue a todo eso viene de allá, porque ellos eran personas que se dedicaban al estudio de los planetas, de las estrellas, y la mitología griega registra una cantidad de dioses inmensa. Allí tuvo Pablo que lidiar con toda esta gente inteligente. Por eso que usted encuentra en el libro de los Hechos, y hoy vamos a ver algunas referencias, que él se encontró con muchos, lo que le llamaban los epicúreos. También estaban los escénicos, que todos ellos tenían una doctrina rara, y Pablo tenía que lidiar con todos esos caracteres de inteligencia. ¿Usted no ha tratado de hablarle de Jesucristo a veces a una persona que es bien inteligente? La persona que es inteligente inmediatamente, bueno, no, porque es que la estructura molecular de esto no corrobora con lo que tú me estás diciendo. Entonces una persona que es inteligente tiene una sabiduría terrenal, ¿no? Pues en Éfeso había mucha sabiduría terrenal, y obviamente Pablo supo cómo lidiar con ello. Mire, Pablo se metió al Areópago, que para meterse al Areópago había que estar loco de verdad. El Areópago era el templo, que en inglés se llama la montaña de Marte, Mars Hill, que era donde estaban todas las estatuas de todos los dioses que ellos adoraban. Y cuando llegaron a uno que todavía no le habían puesto una exhibición, quizás decía, no exhibition, coming soon. Ahí Pablo dijo, aquí voy a meter yo y voy a poner a Jesucristo. Y Pablo llega y dice, este es el Dios no conocido. Mira el ingenio que tenía. Por ahí comienza entonces a hablarles de Jesucristo. Fíjese que el Areopagita, que era la persona que estaba a cargo, él creyó, Demetrio, él creyó, mientras que los otros quizás no creyeron. Pero Pablo fue un hombre muy inteligente cuando trató con gente que sencillamente no entendían el mensaje. En fin, Grecia fue la cuna de muchos pensadores, de científicos, de poetas, de oradores, de inventores ilustres y célebres en todas las épocas antiguas. Y según dicen, en Roma aprendieron mucho de los griegos, y algunas cosas se las tomaron por fuerza. Una de ellas dicen que fue la pizza. La pizza en realidad la inventaron los griegos, pero los romanos se apropiaron de ella. Acuérdense que el imperio romano estaba en vigor y ellos se llevaban enredado todo lo que encontraban. Ahora, todas las epístolas de Pablo, hablando un poquito del estilo característico paulino que está evidenciado en las cartas, todas las epístolas llevan su firma, por así decir. Al comenzar las cartas casi siempre dicen Pablo, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, y en la carta a los Efesios no es excepción. Cuando usted mire Efesios, el capítulo 1, versículo 1, dice, Efesios 1:1, María, ahí está, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Esa es la firma de introducción de que definitivamente él era el autor de la carta. Vamos a ver un poquito acerca de los receptores de la carta. Los exegetas bíblicos están casi todos de acuerdo en que la carta que Pablo escribió a los Efesios era una carta que circuló por todas las iglesias de la región de Asia Menor. Éfeso se encuentra en el Asia Menor, es bien abajo, está casi en las costas, cerca de todos los islotes y las islas que hay en Grecia. Hace como unos 3 años atrás, nosotros dimos un viajecito para Venecia, y en Venecia nos montamos en un crucero con Royal Caribbean y nos fuimos por toda la costa de Grecia, entrando a una isla diferente todos los días. La última isla o la última costa por donde entramos era un pueblo que se llamaba Kushadashi, y Kushadashi es el antiguo Éfeso. Yo traje unas 15 o 20 fotos hoy, pero estamos teniendo problemas técnicos y no las vamos a poder mostrar. La semana que viene les prometo que sí las vamos a poner, porque la arquitectura griega, este sitio específico donde nosotros estuvimos, hay 2 coliseos.
Y ustedes saben que cuando el libro de los Hechos habla del templo de Diana, Diana de los Efesios, Grecia abundaba en los coliseos y templos, en bibliotecas, porque se leía mucho, había muchos pensadores. ¿Cuántos han oído hablar acerca de la biblioteca de Celso? En la portada de su panfleto, esa estructura que usted ve ahí, era una librería, una biblioteca que se quemó, se destruyó, y obviamente pues lo único que queda son esas pequeñas paredes ahí. Ahora, Pablo deja claro que había gente que él no conocía. Fíjese, en la epístola de él, cuando él dice, ni gente que le conocía a él, aunque estuvo en Éfeso un buen tiempo, porque Pablo estuvo allí, había mucha gente que sencillamente no le conocía. Mira cómo dice Efesios 1:15. Efesios 1:15. Por esta razón, 1:15. ¿No se mueve? Hoy el sistema digital nos atacó. Ahí está. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, mira el otro verso, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Él dice, había oído, porque posiblemente había mucha gente que ni le conocía a él o él no los conocía a ellos. Fíjense qué contraste. Éfeso, siendo una ciudad más pequeña, no tenía Pablo conoció más gente en Roma. ¿Se acuerdan de la lista aquella de Romanos 16? De la saludadera aquella, del montón de gente que le conocían y de cómo él conocía a mucha gente. Pues aquí hay una evidencia. Ahora, hay otras cartas que fueron circulares también. Cuando decimos cartas circulares, a lo que nos referimos es a que esas cartas no solamente se leyeron en el sitio donde él las envió, sino que esas cartas también las pasaron a otras iglesias, ¿ok? Y entonces las leían en otras iglesias. Hay una carta que Pablo hace una referencia, que es la carta de los de la Odisea. La Odisea fue un sitio, y la semana que viene vamos a tocar un poquito de la Odisea, pero esa se le conoce como la carta perdida, la carta perdida. Y aunque se afirma que supuestamente en el Museo del Louvre en Londres hay una copia de ese archivo, no sé cómo llegó, yo no la he visto, no les puedo afirmar con seguridad, pero dicen que hay una copia de ese archivo en el museo en París. Ahora, ponme ahí, María, Colosenses capítulo 4, versículo 16. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, dice Pablo, haced que también se lea en la iglesia de ¿quién? De los laodicenses, que eran los que estaban en la Odisea, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Ven la evidencia? Eran cartas circulares que posiblemente Pablo le pedía a algún ministro, mira, llévate esta carta, léela en Colosas, pero también léela en la Odisea. Y cuando vayas a la Odisea, tráete una copia de esa carta, que te hagan una copia, o que la manden por fax. Usted sabe que en el tiempo de antes, si usted quería una copia de una carta, usted tenía que ir donde un escribano. Y mire, no se sabe cuánto tiempo podía tardarse. A veces había que esperar hasta 4 meses para que le copiaran un documento. Pero de alguna forma, aquí usted ve la evidencia de que la iglesia de Colosas leyeron la carta en la Odisea, y cuando fueron a la Odisea, la carta de la Odisea la trajeron y la leyeron en Colosas. Qué bonito eso, ¿verdad? Yo pienso que muchas de las cartas de Pablo fueron circulares en ese aspecto, y que no solamente los de Colosas lo sabían, sino los de la Odisea y los de Filipos, que estaban allí cerca. Lleve esto en mente, hermanos. No hay registros bíblicos que indiquen cómo fue el comienzo de la iglesia en Éfeso. No lo hay. Ahora, vamos a Hechos, el capítulo 2, versículo 9, un momentito, para ver algo interesante. Hechos 2:9. Partos, estos son los grupos de personas que estaban presentes cuando el asunto del derramamiento del Espíritu. Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
Ponme el otro verso. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Fíjese el montón de gente que se aglomeraba a veces en un solo sitio, ¿verdad? Ponme ahí, María, a Primera de Pedro, el capítulo 1, para ver solamente ese pequeño detalle en otro ángulo. Míralo ahí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Ahora, mire los países que se mencionan aquí. A los expatriados de la dispersión, eso está hablando de judíos que estaban expatriados, ¿verdad? En el Ponto, Galacia, Pablo tenía iglesias, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, verso 2, elegidos según la presencia, pero vio cómo había gente que pasaba de diferentes pueblos. Entonces, cuando él escribe, él se dirige a toda esa gente, de la misma forma que a veces cuando uno de ellos daba un mensaje o una prédica, había un montón de gente escuchándole. En el caso del verso que vimos ahorita en Hechos 2, lo que usted ve es que cuando Pedro predicó el primer mensaje, que es el mensaje en Pentecostés, ¿verdad? El primer mensaje dice que ese día 3,000 personas vinieron al conocimiento y a los pies del Señor, ¿verdad? 3,000. Después dice que cuando predicó el segundo mensaje, vinieron ¿cuántos? ¿Alguien que me diga? 5,000. Así que 3,000 en el primer mensaje y 5,000 en el segundo mensaje. Ya había una iglesia de 8,000 miembros. Y era el asunto, antes dice que lo recibe. ¿Y dónde los vamos a meter? Aquí no caben. Y entonces, fíjense, ahí había gente de todos los países y de todos los lugares. Porque en ese tiempo era característico que las ciudades que eran ciudades de zonas portuarias, como lo era Corinto, como lo era Roma, como lo era Éfeso, pues mire, ahí había afluencia de mucha gente visitando, y a veces el mensaje era recibido por un montón de nacionalidades a la misma vez, ¿verdad? En el segundo viaje misionero, y esto es bien importante, Pablo estuvo por corto tiempo en Éfeso. Vamos a ver a Hechos. Ponme ahí, María, Hechos capítulo 18, versículo 19. Este es un detallito importante. Siempre les he dicho que cuando usted lea las epístolas de Pablo, usted puede buscar, y en el libro de los Hechos usted va a encontrar un récord cronológico. Diga cronológico. Significa que es un récord que está registrado en una fecha específica, y hay veces que usted puede corroborar lo de las cartas con el libro de los Hechos y lo del libro de los Hechos con las cartas. Es lindo cuando la Biblia misma se corrobora, ¿verdad? Mire cómo dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, verso 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Parece que no le gustó la plática que tenía con el grupo ese que discutían con él. Pero era una costumbre del apóstol, aún Pedro mismo, Pablo, Santiago, que ellos visitaban sitios y a veces se quedaban. Pablo se quedaba a veces 1 año, 2 años, 3 años, y así por el estilo, ¿no? En este viaje, a Éfeso, Pablo conoció a un judío llamado Apolos, que solamente conocía el bautismo de Juan. Alguien que me diga, ¿por qué conocía solamente el bautismo de Juan? Porque eso era lo que había hasta ahora. Después del bautismo de Juan, él parece que a lo mejor ya no estuvo por esos contornos y no se enteró de todo lo que había pasado, ¿verdad? Ahora, este Apolos, yo lo tengo en muy alta estima. Yo personalmente pienso que el libro de los Hebreos lo escribió él. Esa es mi humilde opinión, ¿ok? Ahora, dice ahí que solamente conocía el bautismo de Juan, pero allí estaban ¿quiénes? Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila le enseñaron a él y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Ponme el verso 24 ahí, María. Verso 24. En ese mismo capítulo, ahí está. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. En Alejandría habían escuelas y universidades de preparación académica muy, pero que muy buenas. Mira el verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjese, la única enseñanza hasta el punto donde él cubría era el punto del bautismo de Juan. Ahora, no tenga esto en poco, porque Juan habló bastante de Jesucristo. Juan habló bastante del Mesías. Juan habló bastante de muchas de las cosas que se habían profetizado en el Antiguo Testamento. Y pues Juan tuvo un ministerio exitoso, muy bueno, ¿verdad? Durante el tiempo que estuvo activo. Ahora, como lo había prometido, Pablo regresó a Éfeso y se quedó allí unos 3 años, aunque tuvo mucha oposición, tuvo una buena cosecha de convertidos. Vamos a ver eso en Hechos, el capítulo 19, si no me equivoco, versículo 20, míralo ahí. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Fíjese, porque había en ese tiempo con esta nueva onda, porque nunca se había hablado de esto. Ahora de momento cuando se hablaba de Jesucristo o se hablaba de Juan, ya todo el mundo estaba bien interesado porque era una novedad, era algo bueno. Mire, los pensadores de Grecia, en Éfeso, en Corinto, todos se interesaron en cuando se hablaba del Evangelio, porque ellos decían, qué interesante está eso, o qué raro está eso, o eso está medio extraño, eso no se parece a lo que nos enseñaron en las universidades. Obviamente todo el mundo tenía interés en eso. Mire su panfleto a la parte de atrás. Y en la parte de atrás de su panfleto, a modo de información, hay ahí una sinopsis de la carta de los Efesios. Y hoy simplemente vamos a tocar esa sinopsis. Mire, del verso 1 al 14 hay una salutación inicial y palabras de consuelo. Ahí, por supuesto, hay tremendos trozos de revelación también, ¿verdad? Del 15 al 2:22 está la unidad de la iglesia en Cristo. Acuérdense, esto es una sinopsis generalizada. Del capítulo 3, verso 1 al capítulo 4, verso 24, la misión mundial de la iglesia. El capítulo 4, verso 25 al capítulo 6 y verso 20 está la conducta diaria apropiada y la expresión de la unidad. Y en el capítulo 6, del versículo 21 al 24, está la conclusión y la despedida. Fíjense, esas son cosas que cuando usted analiza el contenido de la carta de Éfeso, tenía un poco de todo. A mí el capítulo 6 me fascina. En el capítulo 6 fue cuando el apóstol Pablo mandó a que nos vistiésemos con toda la armadura de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Efesios capítulo 6, ponme ahí, María, Efesios 6, me parece que es el verso 18, creo que es. Ahí está. Orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ponme el 12, Efesios 6, 12. El 12 es cuando Pablo dice, y porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿de dónde? De este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De aquí las iglesias han sacado unas nubes de demonios tremendas para ponérselos dentro de la iglesia. Y obviamente cuando usted analiza esto con cuidado, usted se da cuenta que ya ese régimen de demonios quedó totalmente suprimido por la muerte de Jesucristo. Cuando Pablo explica eso, Pablo te dice que él suprimió toda potestad, todo dominio. Dice que triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, no podemos decir
que en la cruz Él destruyó al diablo. ¿Se acuerdan a Hebreos 2:14? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces matamos al diablo, pero dejamos vivos los demonios. Entonces eso como que no compagina. Si Él destruyó a Satanás, definitivamente también exhibió públicamente a todos los principados y a todas las potestades. ¿Dónde está ese verso, pastor? Exhibió públicamente. Búscalo por ahí y lo vamos a poner en pantalla ahorita para que los que nos están, que son nuevos, lo vean, ¿ok? Ahora, en el segundo renglón de su panfleto, vuelvo y le incluyo el orden cronológico de las cartas paulinas, ¿ok? Y usted nota que en el año 57 al 58, estimadamente, obviamente, porque nadie tiene los datos exactos, se escribió la carta a los romanos, y después de esa, en el año 61 y 62, ahí es donde se estima que se escribió la carta de los Efesios. Se lo puse ahí ennegrecido en azul para distinguirlo. Ahora, fíjese bien, vamos al próximo renglón, que en el próximo renglón usted va a ver la cronología de los viajes de Pablo. Esto no lo habíamos exhibido primeramente. Míralo ahí el verso. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Es decir, que en la cruz del Calvario no solamente destruyó al que tenía el imperio de la muerte, sino que también despojó a los principados y a las potestades en los lugares celestes. ¿Estamos claros con eso? Pastor, pero yo creo que todavía hay principados y potestades. Vamos a ver un verso, ya que estamos metidos en este ajiaco. Vamos a ver un verso que está en, no me falla la memoria, Principados. Me parece que es, ponme ahí a Efesios capítulo 3, verso 8. Capítulo 3 y verso 8. Déjeme ver, vamos a ver, que es el verso que dice, cuando Pablo dice, para presentarle la palabra a los principados. Y entonces esos principados son gente. De los que está hablando es de gente. Consíguelo por ahí, pastor, y ahorita lo buscamos. Ok, volviendo a la cronología de los viajes. Es bien importante que nosotros conozcamos la cronología de los viajes, porque en la cronología de los viajes están las fechas, y de acuerdo, miren su panfleto ahí, el año 58 al 60. En el año 54 al 58 se estima que fue su tercer viaje, ¿verdad? Ahora, en el 58 al 60, ¿qué dice en su panfleto? Preso en Judea, porque a él lo arrestaron en Judea. ¿Se acuerdan que los de su nación fueron los mismos que le causaron los problemas y el arresto? Entonces, hay muchos exégetas que lo hablan así. Yo lo puse en una expresión de esa, preso en Judea. El problema fue que a él lo arrestaron en Judea y lo extraditaron a Roma, ¿ok? Cuando Pablo llegó a Roma, ya Pablo llegó con una sentencia que se le había dado en Judea por los de su nación, porque no fue ni por el gobierno, ¿ok? Entonces en el año 61 dice, viaje a Roma. Esto, como siempre digo, Cristóbal Colón tuvo 4 viajes. En el cuarto viaje, Cristóbal Colón llegó, ¿cómo llegó? Preso en cadenas. ¿Se acuerdan a Martín Alonso Pinzón? Que él era el capitán de la Niña. De la Niña creo que era. Lo llevó preso. Él llegó a España, al sitio de donde salió con todas aquellas naves, las 3 carabelas y todo aquel montón de gente. Fíjese, llegó preso. Pues Pablo llegó a Roma también en cadenas, llegó preso. Se parece tanto, la historia se repite de una forma a veces que hay unas peculiaridades que a veces nosotros no sabemos cómo atribuir eso. Pero Pablo estuvo preso en Roma y entonces el asunto fue que después de un tiempo a él lo dejaron, como decimos, bajo palabra. Si hubiera habido un grillete, le hubieran puesto un grillete en aquellos tiempos. Los grillos que habían en aquellos tiempos eran unos cepos demasiado pesados. Pero a él lo dejaron en libertad bajo palabra, por así decirlo, ¿verdad? En una frase.
Y Pablo alquiló una casa y se quedó ahí. Y después de eso a Pablo le permitieron viajar. Por eso que usted ve que en el panfleto ahí, de los años 63 al 67, se piensa que él tuvo algunos viajecitos post prisiones, donde él salió, pero eventualmente a él ya lo mandaron otra vez a arrestar. Y el pastor Nerio y yo estábamos hablando hoy acerca de esto, de que cuando él le dice a Timoteo, Timoteo, yo estoy ya para ser entregado. Yo a veces cuando leí esa expresión, yo no entendía qué era lo que Pablo estaba diciendo. Yo pensé que era que estaba viejito y que se iba a morir. Pero cuando dice, ya yo estoy para ser entregado, estuvimos mirando que en la versión textual de la antigua versión bíblica, dice, yo estoy ya para ser ofrecido en libación. Y eso es un sacrificio. Ya la sentencia la tenía por encima, y parece que cuando él le dice esto a Timoteo en las últimas palabras, ya lo que le estaba diciendo es, ya prontito me vienen a buscar para darme la muerte. Y todos aquí sabemos que Pablo fue muerto por las órdenes de Nerón, ¿verdad? Unos dicen que le cortaron la cabeza, otros dicen que en realidad Nerón había muerto, y entonces por esa razón yo le puse ahí en su panfleto nuevamente los gobernantes desde el año 27 antes de Cristo hasta el año, debe decir 69, cámbielo ahí en su panfleto. Fíjese, en el año 54 al 68 se estima que durante ese tiempo el emperador fue Nerón. Se lo puse ahí en azulito en su panfleto. Se cree que fue Nerón. Después que Nerón murió, entró lo que se llama la crisis de Galba. Y en la crisis de Galba lo que ocurrió fue que durante el año 68 al 69 hubieron 4 emperadores y ninguno de los 4 sirvió para nada. En el mes de julio del 68 entró Otón. Yo creo que duró un mes. Después entró Vitelio. Después entró, después de Telio, entonces vino Vespasiano, y Vespasiano fue el que enderezó otra vez el orden del Imperio Romano, que usted lo ve en su panfleto, que estuvo desde el 69 hasta el 79. Ahora, si la muerte de Pablo la vemos para el año 68, 67 al 68, definitivamente Nerón todavía estaba en vigor. ¿Entendieron eso? Eso es bien interesante, lo puse ahí simplemente para algunos de los de ustedes que les gusta hacer reseña. Eso es bien importante, ¿ok? Ahora, aquí hay otro asuntito que tenemos aquí está, otro asuntito que es las partes principales de la carta de Pablo a los Efesios, y ya estamos terminando. En estas partes principales, aquí estamos. La carta se divide de esta forma. Mire, primero fue dirigida a los creyentes de Éfeso, a los cuales él le llama santos y fieles. Mire qué interesante esto, como cuando Pablo escribe, él identifica ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, a los corintios cuando le escribió le dijo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A los efesios le dice fieles, santos y fieles. Fíjese, los llama fieles porque aún en medio de tanta influencia de idolatría que había en Éfeso y otras vicisitudes, la gran mayoría de ellos se mantuvieron fieles al Señor. Por ese motivo los llama santos. Santo significa puesto aparte, separado, ¿verdad? La epístola corrobora, afirma y certifica la naturaleza de una iglesia fiel a Dios. Estas son verdades que se sacan de ese escrito. Esta carta explica profundamente el significado que resulta el ser parte integral del cuerpo de Cristo. Acentúa lo importante de la unidad. Y en todas las cartas Pablo hizo énfasis e hincapié con eso, porque mire, un reino dividido no puede prevalecer. Una iglesia que no está unida no puede prevalecer.
Es bien importante que en una congregación haya unidad, haya unión. Además, señala la importancia del uso de los dones del Espíritu que está en el creyente. En su propósito estaba fortalecer a la fe en la iglesia de Éfeso y en las de todos los siglos, porque Pablo constantemente fortalecía la fe de las personas. También enseña que hay que tomar conciencia de la importancia de luchar contra los ataques del maligno que está en nuestra alma. Dígame, alma. Todos los problemas y las luchas que tú tienes no están en los aires, están en tu alma. Y de ahí la pelea es aquí, en la mente. ¿Ok? Corren y cabalgan por tu interior en el alma, pero es en tu mente donde se manifiestan todas esas peleas. Mire, muestra las armas espirituales que hay que usar para combatir estos ataques. Una vez a los corintios creo que fue que le dijo, no os ha sobrevenido tentación que no sea humana todo el tiempo. Hay gente que piensan que ellos pueden luchar contra fuerzas espirituales. Mire, hermano, cualquier fuerza espiritual nos puede destruir a nosotros en un segundo, porque va a ser superior. No, pastor, pero es que yo tengo al Espíritu de Dios. Pero fíjate, si tú analizas todo lo que viene contra ti, es en tu mente. Ya el Señor ganó la batalla espiritual. Ahora tú estás luchando con tu mente. Tu alma está batallando. Hay un verso que lo dice Santiago cuando dice, de todas las cuestiones y todos los problemas que cabalgan en vuestra alma, dice. Porque es ahí donde está la lucha tuya. Entonces, cuando Pablo dice en Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, no es física, es lo que te está diciendo, sino contra principados, contra potestades. En las regiones celestes, mira, todo está metido ahí en todo lo que se manifestó del primer Adán, que todo eso lo tenemos inyectado en la sabiduría terrenal. Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, todo ese mal es el que está presente ahí para zarandear nuestra alma. Tu alma es zarandeada, fíjate. No es tu espíritu no es tentado. Tu cuerpo tampoco, porque tu cuerpo es inerte, es neutral. Donde tú eres tentado y donde tú eres atraído y seducido es en tu alma. Y el alma es la que peca. Por eso el profeta una vez dijo, el alma que pecare, esa morirá. Hablando del alma. ¿Verdad que eso ahí como que tiene un poquito de revelación? Ahora, muestra también, describe a través de toda la carta el propósito eterno de Dios en la vida del creyente. Es en Efesios que tú encuentras que Él preparó obras de antemano para que tú y yo caminemos en ellas. Están ahí. En Efesios es que nos dijeron que tu vida no es un libro de páginas en blanco. Tu vida es un libro ya escrito. Tiene todas las obras preparadas de antemano y lo que se te pide es que las consigas para que camines en ellas. Dice, bueno, la misma carta lo dice, para que caminemos en ellas. Y así por el Espíritu también demuestra que Cristo definitivamente es la cabeza de la iglesia, allá en Efesios 5. Enseña la gloriosa verdad de la salvación que es por gracia. Efesios 2:8, por gracia soy salvo. Dedica tiempo a aconsejar de cómo debe ser la conducta, proceder o comportamiento de un creyente en Cristo, sea de gracia o no lo sea en absoluto. Enseña y explica el misterio de la unidad de Cristo con la iglesia en Efesios 5, que dice que están unidos, que son uno, somos uno. En fin, eso es lo que vamos a estar estudiando en la carta de los Efesios. Yo espero que te unas a nosotros la semana que viene cuando entramos en materia. Así que en esta noche hasta aquí es el estudio. Gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos.